Bueno, continuando con el programa, ahora a través de todas las conferencias que se impartieron, pues se fueron escribiendo algunas preguntas en el chat. Entonces, hay una pregunta para la doctora Lourdes Flores, que pregunta que en el caso del consumo per cápita de maíz, ¿cómo ha evolucionado en nuestro país? ¿Está conectada? Sí, ella está. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que el consumo per cápita ha ido evolucionando, sin embargo, ha tenido muchos altibajos. Ya lo comentaba, creo que en corto con la persona que hizo la pregunta. Y bueno, sigue siendo un reto, ¿no? La cuestión de la producción de maíz en nuestro país. Comentábamos también que los datos estadísticos que tenemos sobre el consumo de maíz refieren a estas variedades comerciales, que como comenté es el maíz blanco y el maíz amarillo, y han estado fluctuando, ¿no? Hay un problema histórico en el campo mexicano que evidentemente requiere un impulso de política pública para poder consolidarse en nuestro país. Gracias. Doctora, otra pregunta para usted es, ¿existe alguna estrategia en nuestro país desde el punto de vista gubernamental para promover el consumo de variedades criollas de maíz o de frijol que pudiesen tener mayor contenido de nutrientes comparado con las variedades comerciales y fitoquímicos, obviamente? Bueno, hay un reconocimiento a las variedades de maíces y también de frijol en nuestro país. Sin embargo, no hay una política específica en términos de consumo. No entendí bien la pregunta, pero bueno, lo que básicamente quiero decir es que la producción de tanto de los maíces, sobre todo de los maíces criollos, pues está muy inclinada a la producción rural en nuestro país. Falta un impulso fuerte para la producción de estas variedades nativas, ¿no? Porque como veíamos en uno de los mapas que nos presentaba el estudio de la Conavio, todavía se está produciendo maíz en las regiones rurales de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que faltaría también un trabajo fuerte en términos de políticas públicas para fortalecer la producción de estos maíces criollos y también su diversificación en la industria, en los diferentes tipos de industria, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta para la doctora Soledad, que más bien parece como un comentario, pero a ver qué opinión le merece. ¿La adopción de nuevas tecnologías no puede poner en riesgo la biodiversidad actual, ya que termina adoptando el monocultivo de las variedades más productivas? Muchas gracias, doctor Luis. Es muy acertado el comentario, sin embargo, como les comentaba, la idea no es llegar y sustituir lo que ellos ya hacen, ¿no? Sino complementar las actividades que están llevando a cabo para mejorar el rendimiento. No se trata de quitar las semillas nativas o criollas, sino más bien de ver qué estrategias se pueden llevar a cabo para a lo mejor sugerirles el uso de materia orgánica, que muchos de ellos ya no usan materia orgánica, usan más fertilizantes químicos, hacer como algo más integral. O sea, definitivamente no, la idea no es sustituir. Y por el otro lado, como decía un poco la doctora Lourdes, se van perdiendo también algunas prácticas agrícolas, se han ido perdiendo y se han ido sí sustituyendo, que eso es lo que ha ido desgastando más los suelos y se ha perdido la productividad. Entonces sería como retomar varias de esas prácticas y complementarlas con algunas otras que puedan ser necesarias, pero sí, o sea, como decía John, el doctor Johnny, no se puede generalizar. O sea, sí es un trabajo muy amplio y muy grande porque no se puede generalizar, se tiene que adaptar la tecnología de acuerdo a las condiciones de cada sitio y de cada comunidad. ¿Me permite la palabra, doctor? Sí. A la doctora Soledad, es que, bueno, es un tema bien interesante esto de la diversidad, y a mí me gustaría desde su perspectiva, se os puede comentar, o sea, porque desde el lado de la parte de la agroindustria, de los alimentos, cuesta un poco trabajo entender más la diversidad, porque casi siempre lo que buscamos es como mayor contenido de nutrientes o mayor producción. ¿Cómo se justifica la investigación o el uso del recurso público para
¿cuál es como el beneficio de preservar la biodiversidad en una especie, por ejemplo, como el frijol? Y no impulsar los esfuerzos a que se produzcan solo aquellas variedades que producen mayor cantidad de algo, de antioxidantes, proteínas, o que su producción sea mucho más sencilla, sino cómo se justifica o en qué es benéfico desde su punto de vista que sigan existiendo variedades nativas de poca producción. Es que creo que son dos aspectos muy importantes, porque, que es algo que yo también incluso he comentado mucho con mi colega Johnny. El país, y como lo comentaba el doctor Luis, el país es muy grande y megadiverso. Difícilmente vas a hacer una producción amplia en esas zonas montañosas, en esas zonas. O sea, ahí no puedes tú meter una maquinaria para producir grandes rendimientos. O sea, hay otras zonas donde sí lo puedes hacer, pero entonces hay que, o sea, porque lo comentabas, es parte de nuestra identidad, o sea, no solo es obtener más recursos económicos, ¿no? O sea, es parte de nosotros, de nuestra identidad. Y ahora con todos estos estudios que se están retomando, donde decía el doctor Luis que puede tener otro tipo de usos, como la producción de compuestos para la piel o para otros, o sea, mucho de lo que se deja de producir también es porque ya no se consume y porque no se le da otro uso. O sea, eso es lo que nos comentaba. Por ejemplo, en una región de Guerrero había gente adulta, algunos ancianos, y nos decían, nosotros ya no producimos porque no tenemos dónde venderlo. Pero si ustedes ahorita nos dicen que nos van a comprar, nosotros vamos y sembramos. Entonces, mucho es de lo que se ha comentado. La problemática es este proceso de dejar de consumir y de no darle otro uso. Pues creo que no está peleada una cosa con la otra. O sea, son regiones diferentes que se le pueden dar usos diferentes y mantener la diversidad, pues, o sea, ¿qué país no quiere mantener su diversidad? O sea, es parte, además pueden ser fuentes de especies nuevas para mejoramiento genético, para la diversidad de otros microorganismos, de otras bacterias, de otros insectos benéficos. Entonces es una cadena muy grande que no solo, incluso del mismo suelo, generadoras o que se asocian con microorganismos para la fijación del nitrógeno. Entonces es una infinidad de bondades donde se pueden aprovechar ambas cosas, de acuerdo a la región y a la orografía de nuestro país. Yo creo que una cosa no pelea con la otra y se pueden complementar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hay una pregunta en el chat para la doctora Lourdes, que ya participó, y la pregunta es de Citlali González. ¿Cómo afectaría la implementación de la biotecnología de los alimentos para la recuperación de las diferentes variedades de maíz? ¿Perdería su simbología para la región? Contestando a Citlali, me parece que no, creo que no están peleadas. Ya un poco nos acercaba con los comentarios la doctora Soledad. Me parece que no están peleados. Creo que también en las presentaciones de nuestros colegas pudimos observar muchos aspectos biotecnológicos que nos permiten identificar y caracterizar los productos que se están consumiendo. Me parece que se puede diversificar. Para todo hay un mercado concreto. Me parece que las especies nativas aportan muchísimo en términos no solamente de identitarios, sino también en términos culturales, económicos y políticos. Y la idea no es desplazarlos, sino fortalecerlos. Y bueno, en el caso del maíz, bueno, tiene una función bien importante en la industria, no solamente de alimentos. Y la idea es esa, ¿no? Bueno, cómo potencializarlos por esta importancia, como dije, no solamente a nivel identitario y cultural, sino también económica, política, ¿no? Y social. Cambio. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta de Mauro Alejandro para el doctor Javier Harrison, que pregunta, para industrializar una bebida fermentada como el tejuino, ¿qué proceso o análisis tendrá que realizarse para que no presente riesgo a la salud por alguna bacteria dañina que pudiera estar presente? Muy bien, muy interesante pregunta, porque estas bebidas pues tienen una microbiota asociada. Básicamente eso se podría lograr con buenas prácticas de manufactura. O sea, es decir, utilizar acero inoxidable, por ejemplo, tanto en los equipos donde se lleva a cabo la formulación, la elaboración del atole, por ejemplo, la fermentación.
Nosotros tenemos mucha experiencia aquí en CIATEC haciendo fermentaciones controladas. Entonces, podríamos hacer los estudios necesarios para hacer que predomine el microorganismo de interés y no otros. Y al final, se corrobora pues con análisis de la misma microbiota, ¿no? Tenemos también la infraestructura para analizar rápidamente con el monitor, con el espectro de masas, qué microorganismos tenemos en el proceso o en el producto final. Entonces, básicamente es control de procesos, ¿no? O hacer la fermentación controlada con los microorganismos selectos. Entonces, se puede hacer, ya lo hemos hecho con algunos productos fermentados. Entonces, adelante, si tienen interés, con mucho gusto, si quieren llevar una iniciativa a nivel industrial, con mucho gusto podemos platicar y hacerles alguna propuesta. Gracias, Javier. Otra pregunta para ti. Creo que va orientada a los alimentos fermentados. Sí. ¿Han considerado la tuba como bebida fermentada y con posibilidades de contar con probióticos? Sí, todas las bebidas fermentadas que se hacen en México, tepache de la piña, tuba de la savia, de la palma, polonche de la tuna, todas las bebidas de maíz que vimos, pulque, todas estas tienen propiedades interesantes por la microbiota y por los bioactivos que tienen también estos sustratos naturales. En el caso de la savia de la palma, con la que se hace la tuba, tiene además bioactivos que ya vienen de la palma, ¿no? O sea, entonces, sí tiene bacterias acidolácticas, por ahí hay un reporte de los trabajos sobre tuba. Todas estas bebidas tienen un potencial de industrialización grande. De hecho, ya se encuentra tepache, también se ofrece tepache en muchos restaurantes, ¿no? El asunto es, ¿qué tan bioactivos son? No lo sé, habría que caracterizarlo, ¿no? Habría que estudiarlo porque la funcionalidad de estas bebidas depende mucho de la microbiota, o sea, para que tengan efecto benéfico en la salud, pero aparte se tiene que validar, ¿no? También tenemos la infraestructura para validar esa funcionalidad, para demostrar que efectivamente va a predominar tal microorganismo en el simulador, como les mostré la evaluación que hicimos de un tejuino popular en el simulador y que sí vimos que sí desplaza microbiota y todo eso. Ahora imagínense ustedes si se formula como un simbiótico, ¿no? O si le agregas un prebiótico, o si potencias uno de ellos, pues haces una super bebida, ¿no? Ahí andamos tomando Yakult, perdón por decir el nombre de un producto comercial, y aquí tenemos un montón de bebidas propias probióticas. Pues andamos consumiendo las comerciales y aquí tenemos un montón de estas bebidas que las podemos industrializar. Entonces la respuesta es sí. Sí se puede también trabajar la tuba y cualquier otra fermentación. Gracias, doctor Javier, por su participación. Hay otra pregunta que tal vez la pueda contestar la doctora Soledad o el doctor Johnny acerca de cómo poder nutrir los suelos para tener mejor calidad y producción de maíz. Gracias. Bueno, la principal fuente, o cómo es la materia orgánica. O sea, la materia orgánica es clave para mantener unas buenas características físicas y químicas del suelo y para producir cualquier cultivo, maíz, frijol, hortalizas. El problema es que, pues, la fuente de materia orgánica, pues, también representa un papel importante. Hay distintas fuentes de materia orgánica. El tiempo también de incorporar la materia orgánica al suelo y ver los efectos es más tardado que aplicar un fertilizante comercial, por eso se ha un poco ido desplazando el uso de materia orgánica, pero la clave es la materia orgánica, ya sea del mismo rastrojo, de
de residuos de animales, entonces, pero sí, pues no es una tarea fácil. No, requiere mucha mano de obra, requiere una inversión y requiere de tiempo para ver los efectos, que no son inmediatos comparado con otro tipo de fertilización. También de los cultivos asociados. También, por eso es tan importante esta asociación de la milpa, ¿no? Donde te pone el maíz y el frijol, esta capacidad que no todos los frijoles tienen, eso también es importante, o sea, parece ya como un mito de que todos los frijoles tienen la capacidad de asociarse a bacterias y llevar a cabo la fijación de nitrógeno. No es así, no todos los frijoles hacen eso, entonces sí habría que ver cuáles llevan a cabo ese proceso. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas. Por ahí me preguntaba o me comentaban el doctor Ignacio Orozco acerca de la eliminación el consumo de frijol en nuestro país también ha disminuido debido al efecto del meteorismo, que es más bien a la inflamación que produce su consumo. Y preguntaba el doctor específicamente cómo en los hogares podemos generar estrategias para disminuir la cantidad de estas moléculas que pueden producir la inflamación. En este caso, bueno, ya está ampliamente reportado, y lo que nosotros hacemos aquí para el procesamiento del frijol, incluso para generar nuestra botana, es procesos de remojo, ¿no? Por lo general, el remojo elimina estos carbohidratos que son solubles, y eliminar el agua de remojo de la noche, pues ayuda a disminuir hasta un 70% estos compuestos que podrían generar inflamación. También va a depender mucho de la susceptibilidad de las personas, pero esa es la recomendación. Obviamente el remojarlos también tiene la ventaja de que disminuye el tiempo de cocción y pues obviamente nos va a ayudar a ahorrar energía. Hay una pregunta de Isabel que dice: ¿podemos reemplazar el frijol por la soya en alimento para gallinas? Bueno, yo diría que agregar harina de frijol, como se usa harina de soya, podría ser una alternativa. Tendríamos que evaluar muchos parámetros asociados a la productividad, ¿no? de las gallinas, pero yo creo que sí, es un alimento rico en proteínas y en azúcares y nutrientes, ¿no? Entonces, de entrada yo pensaría que sí, solamente tendría que ser frijol cocido, obviamente, para eliminar a los componentes antinutricionales, pero sí, por supuesto. Menciona Mariana: ¿podría mencionar cómo se llama el artículo de las harinas de frijol y dónde se puede conseguir la descascarilladora? Bueno, la descascarilladora es un prototipo que generó aquí el equipo de ingeniería del CIATEC. Aquí tenemos esa máquina. Si quieren utilizarla o algo relacionado con ella, pues podrían comunicarse con nosotros directamente, lmojica@ciatec.mx, y tener un poquito más de información. Incluso se puede hacer prototipos para su comercialización. El artículo de los carbohidratos está publicado en el Journal of Food Science y se llama Autoclaving and Extrusion Improve the Functional Properties and Chemical Composition of Black Bean Carbohydrate Extracts. Ese lo podría, si me manda un correo que nos escribió, se lo puedo mandar para que lo tenga. Tenemos de hecho dos artículos asociados a las aplicaciones de los carbohidratos y a la disminución de los galactoligosacáridos por medio de sistemas enzimáticos para eliminar estas moléculas que pues sí pueden ser pues molestas a la hora de consumir el frijol. Hay una pregunta en el chat. Ok, bueno, tengo aquí otra pregunta de Luisa. Pregunta: ¿cómo estuvo el proceso del ensayo clínico? ¿Fue difícil conseguir el permiso y las muestras? Los ensayos clínicos, pues se necesita tener la infraestructura. Nosotros en CIATEC
no contamos con ella, pero tenemos una asociación estratégica con el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ahí colaboramos con el doctor Edgar y pues hemos hecho un buen equipo para la validación y evaluación del potencial biológico benéfico de alimentos funcionales. Entonces, ahí pues para todo ensayo, ya sea clínico o con animales, pues se debe de someter a los diferentes comités de ética y estos van a darnos la aprobación. No se puede hacer nada sin esta aprobación. Y las muestras pues son nuestros productos que generamos aquí en CIATEC, en nuestra planta piloto, entonces no es difícil. Esa sería la respuesta. Hay otra pregunta que dice sobre los trabajos en harina de frijol. ¿Qué nos puede decir al respecto a los factores antinutricionales como inhibidores de tripsina, ácido fítico y lectinas, por ejemplo? Bueno, esta pregunta es bien interesante porque pues nosotros consumimos de manera tradicional el frijol, pero el frijol obviamente está cocido. Como ya mencionaba en mi presentación, el proceso térmico tiene un efecto sobre la disminución, bueno, la inactivación de los factores antinutricionales de carácter proteico, que en este caso son los inhibidores de tripsina, las lectinas. Entonces, estas proteínas se desnaturalizan y ya no tienen un efecto antinutricional, sino se vuelven fuente de aminoácidos que tienen un efecto en la nutrición o pueden generar incluso péptidos bioactivos, ¿no? En el caso del ácido fítico, tiene un efecto sobre la absorción de nutrientes, específicamente de minerales, pero también se ve disminuido en los procesos de remojo y de tratamiento térmico. Entonces, la recomendación para las personas que trabajan con harinas o que les interesa trabajar con harinas de frijol, pues es que el frijol sea primero cocido, utilizando la norma para cocción de frijol, que esté bien cocido, y ya después puede someterse a procesos de deshidratación para generar las harinas que se puedan aplicar en diferentes formulaciones alimenticias. Otra pregunta es, ¿tiene el CIATEC algún área de difusión donde sus investigadores donde su investigación se publique al público en general? Como consumidores creo que muchos buscamos productos alimenticios con beneficios a la salud, como los que presentan en su ponencia. Bueno, la respuesta es sí. El CIATEC y nosotros como investigadores tenemos la obligación de hacer difusión de los resultados de nuestras investigaciones porque la mayor parte de ellas pues, se generan a partir de recursos públicos. Entonces, la información sí está disponible. Hemos últimamente tenido una gran cantidad de eventos como este que precisamente están orientados a buscar difundir lo que hacemos, buscar promover la apropiación social del conocimiento que se genera. Y bueno, si nos proponen en contacto con nosotros, pues podemos incluso ser más precisos o proponer más información de la que se genera. Pues en nuestras páginas de internet tenemos una página de Frijol Calabaza y redes sociales en las cuales pues, constantemente publicamos información acerca de los beneficios y las alternativas para el aprovechamiento de materiales con los que trabajamos. Hay otra pregunta que dice, de la ponencia de las aplicaciones de compuestos bioactivos de frijol, una vez desarrollados los proyectos en el laboratorio, ¿qué tan factible es la aplicación de los métodos de forma industrial en cuestión económica y gasto de energía? Bueno, estudios de actividad económica y energética no los tenemos como tal, pero uno de nuestros objetivos en CIATEC, al menos en mi grupo de investigación, es que las tecnologías que desarrollamos para el aprovechamiento y generación de ingredientes pues sean tecnologías de fácil apropiación, de bajo costo y de fácil implementación. Tenemos ya por ahí algunas solicitudes de patente de esas tecnologías que pueden ser fácilmente pues licenciadas o aprovechadas por productores o gente interesada en el desarrollo de sus ingredientes. Obviamente en el aumento de la TRL de las tecnologías pues tienen que ir agregando este tipo de aspectos económicos y de viabilidad, pero de entrada yo creo que sí, porque
Finalmente son procesos técnicos, la mayor parte de ellos de fácil implementación para el desarrollo, por ejemplo, de una planta piloto de alimentos. Bueno, tengo otra pregunta por acá. ¿Se podría compartir el material de la presentación? Claro que sí, yo creo que podría ser difundido ante las personas que estén interesadas, nada más a través de un correo electrónico y podemos compartir la información que sea requerida con mucho gusto. ¿Mencionabas, Saber, que tengan preguntas? No, sí, había una. A lo mejor también podemos dar la oportunidad a nuestros invitados aquí presenciales en CIETEC, por si tienen alguna pregunta que la hagan de viva voz. No sé si alguien quiera participar, duda, comentario. Adelante. Para el doctor Johnny, sí. ¿Qué alternativas tenemos para lidiar con el gorgojo actualmente o qué está adicionado para desarrollar, para tratar con ese problema? Principalmente en el almacenaje, ¿no? Es cuando más situación se presenta con el frijol crudo. Bueno, el primero pues es el obvio fosfuro de aluminio, es el que se usa para darnos almacenados en general. Solo que en las comunidades donde nosotros andábamos, pues no todos tienen para el fosfuro de aluminio. Entonces lo que ellos usan, qué bueno que preguntaste, es ceniza. Por ejemplo, en su semilla que van a guardar, le ponen ceniza de la misma que usan en sus fogatas, ¿no? La otra es, también ya ellos han identificado algunas plantas que tienen actividades insecticida. Entonces lo que hacen es que cortan esas hojas y las ponen entre los diferentes frijoles, ¿no? La otra es, bueno, la idea es que pues, buscar ahí algún otro método, ¿no? Por ejemplo, atmósferas controladas también podrían funcionar para almacenajes grandes, ¿no? Y eso es lo que se sabe hasta hoy, ¿no? También hay control biológico para los gorgojos, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Pero para términos prácticos en las comunidades ya, pues la ceniza y las plantas que tienen actividades insecticidas es lo más práctico, ¿sí? Fácil, ¿no? Porque el fósforo de aluminio, pues sí, la pastillita, pues a veces no tienen, o sea, de hecho los rendimientos son muy bajos que a veces no dan ni para comprar fósforo de aluminio, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta para Johnny. ¿Qué plantas utilizan para controlar el gorgojo? No tengo ahorita como la lista, pero bueno, ahí no recuerdo ahorita las plantas, pero sí sé que hay varias que tienen actividad insecticida. No, eso sí se las debo. A lo mejor le pueden escribir al doctor directamente a su correo y él les responderá la pregunta ya con la información. ¿Alguna pregunta aquí de los miembros de los invitados? ¿Otra pregunta? Yo quería preguntar sobre lo que decía la doctora de que no todos los frijoles tienen esta capacidad de fijar el nitrógeno. Si han identificado como cuáles sí y cuáles no. Justamente, perdón. Sí, justamente estamos en esa tercera etapa y eso es lo que se tiene contemplado para el siguiente año. Hacer justamente, tenemos 56, de las 56 acciones que tenemos, hacer un análisis para ver cuáles. Sí, ya hemos hecho algunos estudios y sí hemos visto que no todos forman nódulos, o sea, no todos están llevando a cabo el proceso de fijación, entonces, pero como tal el dato no lo tenemos, pero sí es algo que se tiene contemplado hacer. Además, una para adicionar un poco, o sea, los frijoles tienen la capacidad de asociarse a rizobio, pero no en el grado que o sea, un montón de nódulos, o sea, sí tienen la capacidad, pero un porcentaje menor de nodulación, ¿no? Entonces lo que se trata de ver esa capacidad de nodulación que tienen o van a tener estos frijoles, ¿sí? Porque sí, o sea, de manera natural se sabe que los frijoles tienden a asociarse a los rizobios, ¿no? Entonces, pero algunos materiales es mínimo, ¿no? Y pues eso ya no contribuye mucho a, digamos, a la fijación de nitrógeno que se requiere, ¿no? Esa es la idea. Gracias. Gracias. ¿Doctor? Se hablaba como de la adaptabilidad, ¿no?
y de que pues hay ciertas semillas que se pueden perder debido a que no se adaptan a los lugares. Entonces, ¿dónde podemos encontrar como semilla para sembrarla en las comunidades? O ¿cómo se manejaría así como nosotros podemos recibir algún tipo, ciertas semillas y regresarlas? ¿Dónde podemos encontrar? O si no se maneja eso como para distribuir la semilla. Bueno, algo importante es que de repente hay como pequeñas ferias en los pueblos, o no sé si ustedes han visto que año con año hay reunión de gente que se dedica al maíz, gente que se dedica al frijol, o sea, me refiero a pequeños productores, ¿no? Ellos tienen sus bancos de germoplasma, sus semillas, ¿no? Y ahí es en donde se da el intercambio, y eso te da una idea más o menos de qué genotipos son los que se adaptan a esas localidades, ¿no? Es muy interesante porque cuando se da esta transferencia de material, pues porque ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Mira, pues como que le va a gustar suelos de este tipo, tuve problemas con estas enfermedades o estos problemas los tuve, ¿no? Entonces ahí se da ese intercambio de información, ¿no? Entonces yo creo que si tú necesitas material para una región, lo más interesante es ir a esas ferias, ¿no? Ferias de semilla, ¿no? De hecho, el año que viene creo que empezamos con la de maíz, frijol, bueno, ya ahorita ya terminaron, ¿no? Porque recuerden que el mes pasado fue el día de, el mes del frijol, perdón, del maíz, ¿no? Entonces se hicieron ferias y ahí es en donde se dan los intercambios, ¿no? Pero lo ideal es que en los pueblos se trate de hacer bancos de germoplasma para que ellos mismos conserven sus semillas, ¿no? Para que no se pierdan, ¿no? Por ahí la pregunta que decía, ¿por qué es importante conservar los recursos fitogenéticos? Pues porque hay un montón de características que no queremos que se pierdan, ¿no? Una de ellas es, pues, la resistencia a enfermedades, la resistencia a algunos insectos, ¿no? De hecho, el INIFAP, sus mejoramiento genético que ha hecho, lo ha rastreado, digamos, en estas frijoles criollos o hasta a veces en frijoles silvestres, ¿no? Entonces, busca esos genes para incorporarlos a las variedades comerciales, ¿no? Porque si no, tendríamos muchos problemas para producir nuestros frijoles o nuestros maíces, ¿no? Pues por eso es importantísimo generar estos bancos de germoplasma locales. Esa es la cuestión. Muchas gracias, doctor. La doctora Lourdes quiere participar. ¿CIATEC no cuenta con un banco de germoplasma? No. Pero estás aquí cerca del CDRG, ¿no? Del INIFAP, donde tiene en Texcoco, está también otra sede del INIFAP. Chapingo también tiene. O sea, realmente es que sí se requiere un gasto, ¿no? O sea, para mantener todas las accesiones. También aquí tenemos un banco de germoplasma del doctor Lepis, aquí en Cuba. Él se dedica a conservar los frijoles del centro occidente. En Chapingo está, más bien en FAP, ahí cerca de Chapingo, hay una colección muy importante de frijoles de toda la República, nativos, criollos, silvestres, ¿no? No sé si recuerden el mapa que mostraban ahí, la doctora Soledad, ese pues fue derivado de esas colecciones que se hicieron en ese tiempo, y bueno, ahí se tienen resguardados, ¿no? También la Universidad de Chapingo tiene algunos materiales ahí conservados, ¿no? Digamos que hay varios lugares, ¿no? Donde se trata de conservar estos recursos. Nosotros actualmente no estamos desarrollando esa actividad, ¿no? Gracias. Solo para complementar la respuesta, en Jalisco hay una asociación civil que son guardianas de las semillas. Las puedes googlear por el internet y ellas están, bueno, son mujeres que están resguardando algunas semillas nativas del occidente de nuestro país. Entonces creo que además de estas ferias y toda esta información que ya nos comentaron los compañeros, específicamente en Jalisco está esta organización civil que se dedica al resguardo de las semillas nativas. Cambio.
Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de Natalie Rodríguez, que pregunta si se ha realizado alguna investigación de la obtención de péptidos sintéticos a partir de frijol. Presentan multifuncionalidad. 2. Se ha establecido un modelo de estrés oxidativo para evaluar el efecto protector del frijol en alguna publicación. Bueno, de la primera parte, yo en algunos de mis trabajos de investigación sobre los péptidos reactivos del frijol, sí hemos obtenido hidrolizados bueno, los hidrolizados están formados por péptidos, secuencias de aminoácidos de la proteína parental del frijol, y se han caracterizado la secuencia de aminoácidos. En un estudio que publicamos en el 2017, hicimos, bueno, sí, esos son péptidos de origen natural, ¿no? Cuando los caracterizas y puedes sintetizar la secuencia para tenerlos aislados, porque obviamente los péptidos de una hidrolizada de proteína, pues es una mezcla de muchísimos péptidos, pero si te interesa un péptido o una secuencia en específico, a la hora de caracterizarla, pues hay empresas que se dedican precisamente a su síntesis. Nosotros evaluamos algunos péptidos sintéticos derivados del frijol en modelos in vitro, en líneas celulares, para disminuir la absorción de glucosa. Sin embargo, nuestros resultados mostraron que son más potentes las mezclas, es decir, el pool de los péptidos o el hidrolizado que hay de la proteína era más efectivo para la inhibición de la absorción de glucosa comparado con el péptido sintético. Obviamente los estudios para evaluar el estrés oxidativo pues pueden ser muy diversos. Nosotros también trabajamos en cultivos celulares en los cuales se evalúa la generación o la disminución de la generación de las especies reactivas de oxígeno utilizando pues hidrolizados bueno, yo he utilizado de manera personal hidrolizados de proteína de frijol, pero también extractos ricos en antocianinas, y los dos con resultados muy interesantes. Si gustas, Natalie, te puedo compartir los artículos que ya están publicados sobre los modelos y sobre el efecto antioxidante de los extractos de proteína, bueno, los péptidos, y también sobre las antocianinas, sobre los extractos ricos en antocianinas del frijol, pero sí tienen efecto antioxidante y sí lo hemos evaluado en cultivos celulares. Adelante. Perdón. Sí, es para hacer mi duda es con respecto a la capacidad hipoglucemiante de los hidrolizados. ¿Esos serían recomendables hasta ahora en personas ya diabéticas o en diabetes con ustedes? Nosotros hicimos estudios con, bueno, yo pienso que sí, porque al final de cuentas es un ingrediente que no es como un fármaco que te va a bajar la glucosa, ¿no? Disminuye la absorción de la glucosa, entonces te puede dar un beneficio. Sabemos que las personas con diabetes, pues como al no tener un control sobre el metabolismo de los grasas, pues tienen picos muy elevados, ¿no? Entonces, el tener como alimentos o ingredientes que te ayuden a disminuir los picos de glucosa o disminuyan la absorción, pues pueden ser benéficos. Nosotros hicimos los estudios que tenemos por ahí ya algunos publicados y otros que están a punto de ser publicados, pues trabajamos con pacientes, personas sanas y personas con prediabetes, porque es difícil trabajar con personas ya con la enfermedad. Y vimos que sí, efectivamente podría disminuir la absorción de glucosa, pero no a niveles que fueran, que pudieran ser negativos para la persona. Sin embargo, más bien, al final lo que hacen los hidrolizados al bloquear, bueno, el mecanismo de acción propuesto es que bloquean los transportadores de glucosa y además inhiben enzimas gástricas que hidrolizan a los almidones, ¿no? Entonces, estas dos acciones lo que hacen es retardar la absorción. Entonces, en lugar de tener picos muy elevados, pues tienes picos más smooth, ¿no? De la glucosa postprandial. Entonces, yo creo que sí. Y obviamente, pero ya agregados en proporciones como lo que mostramos ahí, por ejemplo, un yogur griego con hidrolizados, pues podría tener este beneficio a la salud para las personas.
También para usted, doctor, que han probado el desempeño práctico del colorante, o sea, al agregarse alguna bebida, alimento y su sabor. Sí, bueno, desde el punto de vista sensorial, no, yo lo he probado. Uno de los estudios que hemos realizado con las proteínas de frijol es la adición de estas en bebidas. Hicimos un estudio que se publicó ya hace tiempo, en una bebida tipo energética como el Gatorade, pero hay uno que es blanco completamente, entonces lo pigmentábamos con el extracto de nitroglinas y veíamos su estabilidad en el tiempo. Entonces sí se pueden utilizar. Definitivamente uno de los retos para la utilización de estas moléculas es su estabilidad en el tiempo y durante el almacenamiento, son muy lábiles. Entonces, pero los colores que presentan son rosados, como por ejemplo, se pueden utilizar como bebidas de frambuesa o de fresa o de ese tipo de ese rango de productos. Desde el punto de vista sensorial, al mismo tiempo, por ejemplo, el Gatorade ya tiene un sabor como tal, enmascara lo que pudiese ser el sabor de los extractos de las antibióticas. En nuestro caso, yo lo probé y a mí no me sacó el sagrado. Obviamente dependerá de cada aplicación y de cada alimento en el cual pueda existir un resabio o un sabor negativo. De los extractos o de los compuestos fenólicos no es tan fuerte, pero de los péptidos sí es fuerte. Los residuos de aminoácidos azufrados principalmente dan sabores desagradables a la hora de estar hidrolizada la proteína. Entonces sí es el reto tecnológico para ponerlos en los alimentos, esos ingredientes funcionales, pues enmascarar los sabores que puede haber y estabilizarlos en el producto, y a la hora también de que se consuman para que puedan tener su efecto biológico. Perdón, aprovechando, y el yogur, ¿cómo funciona el yogur griego? ¿Sí se enmascaró? Sí, los estudios, de hecho, ya se acaba de enviar la publicación de ese trabajo. Hay una disminución del 70% de sabores como amargo, y no me acuerdo cuál otro sabor que son los más característicos de este producto a la hora de ponerlo en el sistema gelificado, ¿no? El sistema gelificado es una mezcla entre polisacáridos y proteínas, en los cuales por medio de cuestiones de pH pues se hacen uniones en las cuales ahí van inmersos los péptidos, y esto forma como un gel, y este gel a la vez se añade en el yogur y tiene dos características. Una de ellas es que puede ayudarte a mejorar como la palatabilidad, es como muy cremoso, disminuir la grasa en el alimento y además pues proteger sensorialmente a los ingredientes y que se liberen en cierta parte también del tracto gastrointestinal. Nosotros en nuestros estudios pues vimos que la liberación de estos componentes eran no en el estómago sino en el intestino, ¿no? Utilizando este sistema que es donde se pueden absorber y tener su efecto biológico. Pero desde el punto de vista sensorial, la verdad que el yogur pues sí era agradable y aceptado por los consumidores. Ok, se homogeniza bien todo. Sí. Perdón, una pregunta para el doctor Javier. ¿Han determinado el porcentaje de alcohol en el tesguino? Y si lo han realizado, no sé, lo realizan de manera clásica, destilación y luego por refractómetro el índice de refracción o... Tesguino, el que se elabora con los rarámuris en el norte del país. Nosotros no hemos determinado la cantidad de etanol. Lo que está reportado de la bebida, más o menos después de la germinación y el cocimiento del grano maíz germinado, hay una alta cantidad de azúcares. Es una malta, una especie de malta de maíz. Entonces, contiene una cantidad muy alta de azúcares para lograr que después de la fermentación haya de 8 a 12% de alcohol, ¿sí? Entonces, los reportes dicen que varía, obviamente dependiendo del proceso que hagan los productores. Hasta donde yo sé, no se ha destilado para hacer algún tipo de bebida.
¿sí? Su consumo es más tradicional. Es más, no es una bebida de consumo popular de zonas urbanas, como es el caso de tejuino o pozole. O sea, pozole en el sur del país sí es muy consumido en zonas rurales y urbanas. Tejuino acá en el occidente del país, y de hecho tejuino también se consume en Tijuana, en algunas ciudades de Sinaloa, Baja California Sur, por ejemplo, lugares donde ya lo producen y ya se consume. Tejuino tiene muy buena aceptación y es más popular el consumo. Tejuino y pozole. Tejuino es más de estas comunidades Rarámuris, Tepehuanes, Yaquis, Seris, estas comunidades del norte. Y se usa más de manera ceremonial, ¿sí? Entonces, yo probé el tejuino y es muy fuerte. El sabor al alcohol es una bebida fuerte. Hay, por ejemplo, una bebida en Chiapas que se llama comité. El comité es como si fuera un pulque destilado. El pulque también tiene una cantidad de alcohol más o menos interesante, considerable. Y este comiteco es un destilado, ¿sí? del pulque, que se hace de agave americana. Agave americana en Comitán. Por eso se llama comiteco, porque se produce normalmente en la ciudad de Comitán. Acá tejuino, no sé si se hace un destilado, ¿sí? Pero esa es como la diferencia entre tejuino, que sigue siendo como más ceremonial, ¿no? Habría que trabajarse más el desarrollo de esa bebida. Se puede trabajar también el desarrollo de esa bebida para que sea sensorialmente de consumo, pues aceptable. Gracias. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta aquí de los presentes? Pues ya para no dejar y aprovechando al doctor Harrison que está por aquí, hablando del tejuino y que hablaba de los procesos de que ya hay avances sobre posibles industrializaciones, comercializaciones, ¿hay alguna como estrategia que nos pudiera comentar de manera amplia sobre cómo se podría conservar la microbiota y a la vez una vida de anaquel decente, comercializable del producto? Digo, porque pues si hacemos un tratamiento térmico, hay microbiota. Y bueno, quisiera yo creer, ¿no? Muy interesante tu pregunta. Una es en frío, cadena en frío, ¿sí? Como cualquier otra bebida probiótica de las que se ven, tipo yogur, tipo la del frasquito chiquito, ¿verdad? Que dijimos. Entonces, para no decir marca, ¿no? Una solución es en frío, manejo de cadena en frío, ¿no? Que tejuino, por ejemplo, tiene mucha aceptación así, consumiéndose en frío, ¿no? Es como a la gente le gusta, ¿no? La gente lo consume. Esa sería una. También tenemos tecnologías para tener al probiótico como ingrediente en polvo y activo, ¿sí? Y que sea activo. Esto se hace encapsulando a ese microorganismo, ¿sí? Encapsulándolo en una matriz que algunas veces ese probiótico se le puede agregar como encapsulante un prebiótico y hacer un simbiótico, ¿sí? Entonces, podría hacerse, por ejemplo, algún mecanismo para que al momento de consumirse tú, de alguna manera mecánica, presiones, abrir la lata y que se rompa una película de polvo, y en ese momento lo consumes de manera activa, o que lo manejes en frío todo el tiempo, como muchas bebidas que ya. Pero igual, digo, en frío tendríamos 3, 4 semanas con mucho de vida de anaquel. Claro, así es, y de la otra manera mucho más, porque el ingrediente, hay manera de hacerlo como ingrediente activo en polvo, ¿sí? También hay tecnologías para eso. De hecho, estamos trabajando también en ese tema, de encapsular probióticos para que se usen como simbióticos, ¿sí? Muchas gracias. Y los producimos además a partir de la costura. Un proyecto. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya no tenemos preguntas en este momento. Vamos a Ever, ¿tienes alguna
Un minuto, tienes un minuto. No tenemos preguntas en este momento. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora, bueno, a lo mejor por cuestiones técnicas será mejor si alguien tiene alguna pregunta, nos la envían por correo. Mi correo es lmojica, ¿no? mojica@ciatec.mx. Ahora vamos a ir a una pausa para la comida de 1 a 2. A las 2 tenemos otra sesión de conclusiones y una mesa de trabajo para quienes estén interesados, pues puedan seguir conectados o se conecten en esta misma liga a las 2 en punto para continuar con las actividades. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su paciencia, y pues cualquier duda o comentario la pueden hacer a mi correo electrónico, que ya les menciono, lmojica@ciatec.mx, debido a que el chat va a permanecer cerrado debido a problemas técnicos. Gracias.